Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el Evangelio de la misa de hoy tenemos un pasaje que hemos meditado muchas veces, pero nunca es suficiente, porque es algo tan central, tan esencial al cristianismo, a nuestra fe, sobre todo tan propio del corazón de Jesús, de su modo de ser, que nos afecta totalmente. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Aquí añade una cosa, este escriba. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. ¿Quién pudiera, Señor, escuchar eso de tu boca? Hijo mío, hija mía, no estás lejos del reino de Dios. Vas bien, vas por buen camino. Amarás al Señor tu Dios. No hay mandamiento mayor, y al prójimo como a uno mismo. No hay mandamientos mayores que estos. No importan los años que pasemos en esta vida. No importa a qué lleguemos a ser. No importa prácticamente nada. Solamente importa lo que hemos amado en esta vida, a Dios y a los demás. Y verdaderamente es corto el tiempo para amar, como decía San José María. Lo lógico es que seamos avaros del amor, que lo atesoremos como un avaro sus monedas. Es la pregunta que nos debemos hacer cada día en el examen de la noche. ¿Hoy he amado? ¿Hoy he querido con todo mi corazón, en primer lugar, a ti, Señor mío, tan fácil y tan amable, tan fácil de querer? ¿Te he preferido a ti, Señor de mi alma, a otras actividades, a otras personas, a otras demandas de tiempo? Porque amar es preferir. ¿Te he preferido en este día? ¿Cuándo te he puesto por delante de otras cosas? Y luego, ¿me he sacrificado por amor a los demás en mi tiempo, mis gustos, mis cosas? ¿Qué actos de amor concretos he tenido con mi marido, con mi mujer, con mis hijos, con mis hermanos, con mi familia? ¿En qué he servido a los demás en mi lugar de trabajo, en mis amistades, por amor? ¿Qué he hecho por ellos hoy? En definitiva, ¿he crecido en mi capacidad de amar? Lo demás da igual. Lo demás no sirve para nada. Señor, que yo no me quede en tonterías, porque a todos nos llegará un día la muerte y tenemos la ilusión de ir con las manos llenas. ¿Y qué es lo que nos llevaremos? Pues nos llevaremos el amor. Eso es lo único que va a aguantar ese paso de esta vida al más allá. Es como un detector de metales, ¿no? Que atravesaremos, y todo lo que no sea amor, quítese el cinturón, quítese los zapatos, quítese. Al revés, lo que es metal se queda, ¿no? Pero bueno, nos detectará ese detector especial del amor todo lo que no es amor en nuestra vida. Porque es lo único que pasa. Al atardecer de la vida se nos juzgará en el amor, como decía San Juan de la Cruz, y ya hemos recordado alguna vez. Por eso, Señor, no me dejes quedarme en lo accesorio. Ayúdame a ir a lo importante. Hay una conferencia de Steve Jobs en Stanford
que da, porque él empezó a estudiar allí, aunque nunca acabó, estuvo unos meses tan solo, ¿no? Y entonces él da como un testimonio suyo, ¿no? Él que había sido, como sabes, ¿no? El fundador de Apple, etcétera, ¿no? Y que tuvo un cáncer, pues relativamente joven, contra el que peleó, pero que acabó muriendo de él, ¿no? Pues decía, cuando tenía 17 años, en esa conferencia lo decía, leí una cita que decía algo como: si vives cada día como si fuera el último, algún día tendrás razón. Me marcó. Y desde entonces, durante los últimos 33 años, cada mañana me he mirado en el espejo y me he preguntado, si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y si la respuesta era no, durante demasiados días seguidos, sabía que necesitaba cambiar algo. Recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que haya encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de mi vida. Claro, lo decía porque él con ese cáncer pues veía la muerte cercana. Porque prácticamente todo, las expectativas de los demás, el orgullo, el miedo al ridículo, al fracaso, en fin, todas esas cosas que a ti y a mí tantas veces nos atenazan, todo se desvanece frente a la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Que Steve Jobs no lo dice, pero nosotros lo sabemos, que es amarás lo que he amado. Recordar que vas a morir, concluye, es la mejor manera que conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. Ya estás desnudo. Y de este modo, pues nosotros, Señor, nos empeñamos en atesorar lo que verdaderamente es importante. Porque uno de los intereses más gordos que tiene el diablo es que nos olvidemos de que esta vida en la que podemos merecer tiene un fin, que llegará la muerte para todos. Y de este modo consigue que nos equivoquemos totalmente. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de que al final de la vida el que se salva sabe y el que no sabe nada. ¿En qué quedarán todas esas preocupaciones vanas de figurar, de colmar las expectativas, del orgullo, de no fracasar, nada, todo eso no sirve para nada? En 4 días estaremos presentándonos ante Dios y diremos, Señor, y nos sentiremos desnudos. Ojalá, Señor, que en mis manos tenga pues ese tesoro del amor que he puesto en ti y a los demás. Ojalá que tú empieces a decirme, pues mira, hubo un día en que te levantaste un poco más temprano para hacer un rato de oración. Y aquellos días que tú te dormías y que yo te veía perseverantemente luchando contra el sueño en tu cuarto de estar delante de un crucifijo con un libro intentando rezar, todo eso pesa mucho en tu balanza. Y aquello que hiciste por aquella persona en aquella ocasión tal, aquí está, y aquello otro, y el Señor irá como descubriéndonos el tesoro que hemos amontonado en el cielo con nuestros actos de amor a Dios y con nuestros actos de amor a los demás. Por eso es tan interesante, ¿no?, pensar esto que dice Steve Jobs. Señor, ¿qué haría yo si me quedaran 3 meses de vida? ¿Haría lo que estoy haciendo? ¿O cambiaría? Y si tengo que cambiar, pues a por ello. Eso es la conversión de Cuaresma, un cambio. Continuamente salen pues estas, no sé, estas expresiones en la liturgia. Me parece que hoy también en la aclamación antes del Evangelio de la misa se dice: convertíos, dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos. Pero convertirnos precisamente para amar más y mejor. Porque uno de los empeños más grandes del diablo, repito, es evitar que la gente piense en el juicio, en la muerte, en que el tiempo corre y es irrecuperable. Tenemos aquella parábola de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. ¿Te acuerdas, no? Las necias pues se les apagan las lámparas y han estado jugando y no han ido a por aceite, mientras que las prudentes pues han atesorado el aceite para mantener sus lámparas encendidas, probablemente con mucho esfuerzo y renunciando a otras cosas. Pues casi todos los padres de la Iglesia dicen que el aceite es el amor. Y luego, cuando llega el esposo,
pues las que tienen aceite son las que entran en la fiesta y las otras se quedan fuera. Bueno, el aceite es el amor. Ese es nuestro único tesoro en esta vida, nuestro único salvoconducto para entrar en la otra, para entrar en el cielo, es el amor. Lo que hemos hablado de esta vida, los hechos de amor. Me acuerdo en una ocasión que una persona me contaba cómo le había servido, ¿no? Que esta persona se quejaba a un sacerdote de todo lo que había hecho por una serie de personas y que se sentía traicionada por esas personas y decía, ¿y de qué me ha servido todo lo que yo he hecho por esas, por ese grupo de personas que era en realidad una cosa profesional, ¿no? Y el sacerdote le contestó, pues para ser rico en el cielo. Para ser rico en el cielo. No se ama para conseguir nada en esta vida. Se ama por amar, para amar. Se ama porque Dios se lo merece. Se ama a los demás porque son hijos de Dios y se lo merecen. Y para ser ricos en el cielo. Me da igual si tengo premio aquí o no. Yo elijo amar, no odiar, no el rencor. Y entonces, cuando ese es nuestro ideal de vida, escuchamos que Jesús nos dice, no estás lejos, hija mía, hijo mío, del reino de Dios. Por eso, cómo enciende el alma en deseos, ese punto que escribió San José María en Camino. ¿No brilla en tu alma el deseo de que tu Padre Dios se ponga contento cuando te tenga que juzgar? Pues claro que sí, Señor. Qué paz, ¿no? Si yo al presentarme ante ti veo que como un padre bueno me sonríes y me abrazas, como al hijo pequeño del hijo pródigo. ¡Qué paz! Y esa paz para morir y esa paz para vivir se consigue cuando nuestro principal objetivo en esta vida, aquello a lo que nos dedicamos día a día, pues es a amar a los demás y a querer a los que nos rodean. Amar a Dios y a querer a los que nos rodean. Gedeón Goldman, que fue seminarista durante la Guerra Mundial en las SS, obligado, pero que escribió un libro maravilloso que se llama así, Un seminarista en las SS, decía que siendo camillero en el frente de Italia, un motorista alemán fue herido y cuando se acercó, pues se dio cuenta de que la herida era mortal. Y al ver su cara, el motorista, un chico joven, le dijo, «¿Voy a morir?», con voz temblorosa y entrecortada. «Sí, no hay solución», le dijo Gedeón. Y entonces se escribe, entonces una sonrisa iluminó su rostro, una sonrisa radiante, amplia, gozosa, y dijo con voz débil, «Por favor, escriba a mi madre y dígale que la estoy esperando en la puerta del cielo, que no debe llorar, que la estoy esperando». Con la sonrisa feliz e inocente de un niño, entró en la eternidad. Señor, no conocemos nada de este motorista, de este chico joven, ¿no?, de este soldado, pero indudablemente para morir así debía ser una persona de alma ingenua, buena, que había amado a su familia, a su madre, aquí queda patente, a quienes les rodeaban. Estoy seguro de que esa persona no tenía en su conciencia pues ningún odio tremendo, ningún rencor. Señor, ojalá que podamos nosotros decir esto, ir con esa paz, con las manos llenas. Qué bien nos hace rezar con el salmo de hoy, el Salmo 81, que se dice en el Salmo responsorial. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué de la tierra de Egipto. Nuestro Dios es el Señor, Jesucristo, que nos ha redimido, que nos ha enseñado el camino para vivir bien e irnos al cielo, que es amarás al Señor tu Dios y al prójimo. Y entonces dice ese mismo salmo, ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. Los alimentaría con flor de harina, los saciaría con miel silvestre. Así de felices viviríamos en esta vida y en la otra, si nosotros, Señor, te hacemos caso. Y ahora vamos a un segundo punto en esta meditación.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Este amor que tú describes aquí, Señor, es un tipo muy especial de amor que se llama adoración y que solamente se da a Dios, no a los ídolos. ¿Y dónde podemos adorarte, amarte así, Señor? Pues en la Eucaristía. En la Eucaristía, donde está verdaderamente Jesucristo, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Está Dios ahí. Es Dios el que está en la Eucaristía. Por eso, qué bonito es aquel himno que compuso Santo Tomás de Aquino en honor a la Eucaristía, que empezaba así: te adoro con devoción, Dios escondido. Dios escondido está ahí, pero escondido bajo las especies de pan y vino. Un obispo africano decía que Jesús instituyó la Eucaristía pensando en África. Los africanos necesitamos ver, tocar, palpar. Vivimos de los sentidos. Por eso somos un poco idólatras, decía un poco de broma. Bueno, o en serio. No somos capaces de pensar en un Dios demasiado grande. Queremos verlo pequeño. Y Jesús, que lo sabía, nos dejó la hostia santa para que la adoremos. Bueno, Señor, todos somos un poco africanos, todos somos un poco idólatras. Necesitamos tu presencia para arrodillarnos, para cantarte, para incensarte, para rendir nuestro corazón, para ponerte flores sobre el altar, para bordar, qué sé yo, ¿no? Pues un corporal bonito, para engastar una joya de familia en el cáliz, para besar el altar donde tú bajarás. En una ocasión, San José María le preguntó a un noble amigo suyo que tenía bastante dinero en Roma: ¿tú le regalarías esto a tu mujer? Este amigo suyo estaba muy enamorado de su mujer. ¿Tú le regalarías esto a tu mujer? Y le mostró un sagrario que habían hecho con algunas joyas engastadas, pues para reservar al Santísimo. E inmediatamente aquel hombre respondió: ni de broma. Y a San José María le gustó el poder ofrecer a Dios algo que ni siquiera un noble enamorado, una persona noble enamorada con dinero ofrecería a su mujer. Así es nuestro amor al Señor, manifestado en esas cosas tan materiales para custodiar tu cuerpo, Señor, en la Eucaristía, tu cuerpo y tu alma y tu divinidad. Por eso, aquel himno del Adórote devote de Santo Tomás continuaba con este verso: a ti se somete mi corazón y se rinde totalmente al contemplarte. Santo Tomás se dio cuenta de que el amor y la guerra son parecidos, como dice don Enrique Monasterio en uno de sus libros. Rendirse, a ti se rinde totalmente al contemplarte mi corazón. Rendirse significa que hay una batalla en curso y, por tanto, un vencedor y una rendición. El enamorado debe derrotarse a sí mismo y someterse sin condiciones al amado, dejarse poseer por aquel a quien ama, desvivirse. Esa palabra tan bonita que solo existe en castellano, que yo sepa, que es desvivirse, como desvestirse, pues desvivirse, quitarse la vida, dar la vida. Señor, me rindo ante ti presente en la Eucaristía, someto todas mis potencias, todo lo que soy o puedo llegar a ser, todo lo que tengo, te lo doy. A ti se somete mi corazón y se rinde totalmente al contemplarte. Y sigue ese himno. La vista, el tacto, el gusto se equivocan al juzgar de ti, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. ¿Y qué has dicho tú, Jesús? Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Esto es la palabra de verdad, lo más verdadero que hay. Creo, Señor, firmemente que estás ahí. Un gran teólogo y santo y poeta del siglo IV, San Efrén, escribió: el maligno, por obra de la serpiente, vertió el veneno en el oído de Eva. El benigno, con mayúscula, en cambio, se abajó en su misericordia y a través del oído penetró en María. Concebirás y darás a luz, ¿te acuerdas la escena del ángel? La misma puerta por donde entró la muerte, el oído. No moriréis, lo que pasa, ¿qué tal? Sirvió para que entrara la vida. Concebirás. Es muy bonito como el oído es un sentido
tan especial, porque a través del oído, de lo que escuchamos, llegamos a poseer la fe, que es gracia de Dios, pero que viene por el oído. Fides ex audito, dice un adagio latino. La fe llega por el oído. Oímos hablar de Jesús y nos llenamos de fe. Oímos la palabra de Dios y nos llenamos de fe. Señor, nosotros oímos a Dios, al Espíritu Santo en nuestra alma, en la oración, y nos llenamos de fe. Oímos a Dios Padre que habla en el canto maravilloso de la creación, en todas las criaturas, y nos llenamos de fe. Señor, nosotros también queremos prestar oído a todas tus palabras, dejarlas bajar a nuestro corazón y convertirlas en vida de nuestra vida. ¿Qué tienes que decirme ahora? No importa lo que sea, aunque me suene duro, difícil, sabes que puedes contar conmigo, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Basta el oído para creer con firmeza. Ese himno, que, sigue un poco, pero yo creo que lo vamos a dejar aquí para que nos dé un tiempo a rezar cada uno por su cuenta. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen y le dirigimos pues las palabras finales del Adoro te devote, que dicen: Jesús, a quien ahora veo escondido, te pido que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro ya no oculto, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Pues esto lo conseguiremos si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. Y ahora sigue tú por tu cuenta.